Hermanos, buenas noches. Me da mucha alegría del fondo de mi corazón poder estar con ustedes otra vez, hermanos y amigos. Y hoy día vamos a estudiar una parte del Nuevo Testamento con el título de El mejor padre, la cual está basada en la parábola del hijo pródigo y probablemente nos tome 2 o 3 videos por razones solamente de tiempo. Así que vamos allí en sus casas a orar, hermanos, pedir que el Señor nos ayude en este estudio y que todo salga conforme a Él quiere. La cita está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos desde el 11 al 32. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Eres tú quien bendice el estudio de tu palabra y sabemos de todo corazón que tu Espíritu Santo esta noche hablará para nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, Señor, ministranos tú y que todo sea para tu gloria y tu honra. Voy a pedirles, hermanos, que la lectura la hagan en sus casas por razones de tiempo. Es una parábola muy conocida por ustedes y que probablemente podrían decir, bueno, esa parábola la he escuchado tantas veces, el hermano Félix de nuevo va a volver a enseñar y de repente yo ya sé todo. No es así, hermanos, siempre hay algo que aprender. Así que lean en su casa con la calma de vida, ponga pausa un momento y arrancamos con el estudio. Amén. Bien. A manera de introducción, podríamos decir, hermanos, que tal cual las 2 últimas clases pasadas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de los 10 dracmas y esta parábola del hijo pródigo forman una trilogía de parábolas que están referidas al amor que tiene Dios a los pecadores. Así que este es el único evangelio donde aparece esta parábola, muy extensa por cierto, y de ahí que nos tomará un poco de tiempo estudiarla. Y es bueno resaltar que el énfasis es del amor a los perdidos. Recuerden que las 3 parábolas empiezan con la introducción de que el público que estaba ministrando el Señor eran pecadores y publicanos, un grupo de gente que se sentían muy a gusto con Jesucristo, y el otro grupo de los fariseos que se creían muy justos y que probablemente en el corazón pensaban que no tenían necesidad de escuchar a Jesús. Entonces, teniendo Jesús en mente este 2 tipos de personas, Él termina esta trilogía con esta parábola y se presenta como justamente el padre de 2 hijos o 2 tipos de personas o 2 tipos de naciones, ¿sí? Se presenta y no es la primera vez que lo hace. Hay otra parábola más adelante que también la estudiaremos que habla de 2 hijos. Uno lo envía a trabajar y no va, al otro le envía, le dice que no iba a ir, pero después termina yendo. Entonces no es la primera vez que el Señor se presenta como el padre de 2 hijos y en esta oportunidad se vuelve a presentar así. Muchas veces nosotros tenemos una visión de que Dios es muy duro con las personas, pero realmente la naturaleza de Dios, tal cual la describe Juan y tal cual la describe todo el Nuevo Testamento, es que Dios es un Dios demasiado amoroso. Yo siempre me sorprendo de ese amor tan profundo de Jesucristo. Nosotros tenemos a veces una visión muy dura, muy legalista de Dios, porque no entendemos a cabalidad cómo su revelación ha ido abundando en perfeccionamiento. No por causa de que Dios se le pasó por algo, sino porque el hombre necesitaba ir madurando a través de los tiempos y el Señor fue soltando su conocimiento de a pocos. Y cuando tenemos esa visión muy dura de Dios, nosotros también nos volvemos muy duros con los pecadores. Y nosotros nos ponemos en un lugar a veces fariseico, ¿no? Como que nosotros ya somos lo máximo y tenemos un trato muy duro con los pecadores. Pero no es el Espíritu de Dios, y eso lo vamos a ver aquí en esta presentación. Dios tiene un amor profundo por las personas que se han perdido. Y aun cuando la persona viene a Cristo y está en la iglesia y la persona se aleja del Señor, se sigue manteniendo ese mismo espíritu de Jesucristo de querer salvar a todos, hermanos, como dice Juan 6, como dice Juan 17.
que Él no quiere perder a nadie. Entonces siempre vemos de continuo que el amor de Jesucristo y el amor del Padre es un amor muy especial que a veces, sinceramente, no logramos entender. Pero ese es el amor de Cristo. Entonces centrémonos primero en el versículo 12 de Lucas, que la palabra empieza diciendo que el hijo menor le pide la herencia al padre. ¿No? Centrémonos por un momento en los hijos. Aquí está el hijo menor pidiendo la herencia adelantada a los padres. Y vemos a un hijo mayor que al principio no aparece, sino aparece al final, de quien también hablaremos en su oportunidad, pero en el contexto de la historia, hermanos, los padres no tenían la obligación de repartir su herencia estando vivos, sino que tenían que morir para que se produjera la repartición de la herencia. Y la ley judía tenía sus propios criterios para repartir la herencia, que son totalmente opuestos a las normas de nuestros tiempos. Si hoy día nosotros practicamos esta porción de la palabra, tendríamos muchos problemas legales. Pero en ese tiempo primaba lo que la ley judía había predestinado durante esos 2000 años que ha tenido vigencia la ley, desde Moisés hasta antes de la venida de Cristo, que hoy día no son aplicables. Y por eso a veces yo me río de muchos supuestamente cristianos que exigen judaizar a las iglesias diciendo que las leyes mosaicas están vigentes. A lo largo de la lectura que tendremos, a mí me gustaría que ellos practiquen estas normas, a ver si las pueden practicar. Porque en realidad ya no están vigentes, hermanos. Nosotros los cristianos no estamos obligados a cumplir esas leyes. Porque la ley es desde Noé hasta Moisés, 2000 años. No estaban bajo esta norma judía mosaica. Ellos vivían por fe. Y los preceptos que Dios les había podido dar a los patriarcas a través de las conversaciones, a través de sus revelaciones propias, eran para su tiempo, aplicables para su tiempo. Y lo que viene después con la ley es para su tiempo, y lo que ha venido después de Cristo es para nuestro tiempo. Y cuando venga el milenio, serán otras normas, otras leyes que los hijos de Dios tendrán que cumplir. Y no porque a Dios se le ha ido olvidando, sino porque Dios ha ido más bien adaptando su sabiduría y su paciencia a la madurez de la humanidad. Y por eso es que las normas son evolutivas y se van adaptando a los criterios que Dios tiene de acuerdo a la madurez humana. Entonces, en ese contexto judío había una ley que está ahí a Deuteronomio capítulo 21, en sus casas, busquen rápido, hermanos. Es decir, vamos a leer desde el versículo 12, del versículo 10. Habla de diversas leyes. Aquí lo han titulado diversas leyes. En realidad, la primera vez que las leí, yo me sorprendí mucho, porque honestamente no había leído esta porción, porque no es aplicable, pero es sorprendente lo que Dios permitía en esa era a los seres humanos. Fíjense, vamos a leer para que vayan entendiendo lo que les expliqué anteriormente. Dice ahí en el versículo 10 lo siguiente: cuando salgan a la guerra, o salieres a la guerra, contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tus manos, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciareis. Miren, muy permisivo, ¿no? Y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. ¿Es una violación? Pero era una forma de incentivar a los guerreros a ir a la batalla. Obviamente el guerrero, cuando iba a la batalla a conquistar la tierra,
tenía en mente que iba a encontrar una mujer hermosa. Y aquí no dice si era casado o soltero, simplemente dice si un hombre se le antoja. A ver, que alguien aplique esa ley en estos tiempos. A ver, ¿quién es el valiente? No se puede aplicar, hermanos. Eso en nuestros tiempos es una violación, un maltrato a la mujer. Y junto a estas leyes, que hay un poco más, está justamente la ley de la herencia, a la cual está invocando este joven judío en los tiempos ya de Jesús, que aún hasta Jesús estaba vigente la ley. Y dice así en el versículo 15, dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, esto hace rememoración del caso de Jacob, que tuvo dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, o sea, el primogénito de Jacob fue de Lea, que él no la amaba porque la amaba Raquel, y cuando nace Rubén se sentía aborrecida, y por cuando nace Rubén Lea da gracias a Dios por el hijo, porque ella se sentía aborrecida por Jacob. Entonces, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Y le leo otro versículo más para que entiendan el contexto de la ley. Por eso son las leyes que ya no están vigentes. Dice el versículo 18: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Digo yo, a ver, tú como padre haces eso ahora. No puedes, ¿verdad? No puedes. Podríamos decir, no, que la Biblia lo manda y yo creo en la Biblia, y porque la Biblia dice yo tengo que apedrear a mi hijo. Estamos en los tiempos de la gracia. Estamos en los tiempos de Jesús. En este contexto, pues, hermanos, es que estaba vigente el tema de la herencia. Dice que el primogénito recibía doble porción. Así que aquí vemos a dos hijos. El menor le tocaba, por lo tanto, 1/3, y al mayor le tocaban 2/3, porque tenía que recibir doble porción de lo que le correspondía a todos los hijos. Si fueran 5 hijos, dividirían la herencia en 6 partes para que el primogénito reciba 2/6, porque es la doble porción de los otros 4, que recibirían 4/6. Entonces así se dividía la herencia. El primogénito recibía doble porción, sin importar si era hijo de la aborrecida, o de la amada, o de la primera o la segunda. Dios determina quién era el primogénito del hombre. Así lo había determinado él. Entonces esta norma estaba vigente y se cumple justamente en el caso específico de Jacob, que tuvo 12 hijos, 2 con Raquel, 6 con Lea, y 2 y 2 con las esclavas. Están los 12. José era el primogénito de Raquel, y Rubén era el primogénito de Lea. 35, Génesis 35, disculpen, hermano. Dice lo siguiente, en el versículo 12: aconteció
que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, que era la esclava de Lea. Miren, era la esclava de Lea, o sea, era esclava de la mamá de Rubén, de Lea, de Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, ¿no? Y más adelante, cuando va a morir Jacob y reparte la herencia y les profetiza a cada uno de los 12, le dice a Rubén: mira Rubén, tú te acostaste con mi esposa y por eso yo te quito la primogenitura. El derecho de primogenitura incluía 3 cosas. Primero, las posesiones. El primogénito recibía la doble porción de lo que le correspondía a los demás en cuanto a bienes. Recibía el reinado y recibía el sacerdocio. Si por ejemplo un judío, su papá era rey, él heredaba el reino, el primogénito heredaba el reino. Si el padre era sacerdote, el primogénito heredaba el sacerdocio y los otros no. Entonces el primogénito descansaba en 3 bendiciones: herencia de los bienes, reinado y sacerdocio. Como Rubén pierde la primogenitura por haberse acostado con la esposa de su padre, esa primogenitura relativa a los bienes pasa a José. José recibe el doble de posesión de las tierras de Israel, y por eso cuando usted ve un mapa de Israel, ve que Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, reciben la mayor cantidad de tierras. Y respecto al reinado, el reinado de Rubén pasa a Judá. Y en Judá es donde nace el rey David y luego viene por herencia Jesucristo como rey. Y respecto al sacerdocio, el sacerdocio de Rubén es pasado a Leví, su otro hermano, cuarto. Entonces Rubén pierde todo, hermanos, por su pecado. Y sus derechos de primogenitura se reparten. Y fíjense que más bendición de su generación recibió los hijos o la descendencia de la rechazada. Porque Leví y Judá han recibido más que José. Si usted va a la historia antes de la ley, el caso de Abraham con Sara y su esclava, pasa lo contrario. El que recibe la mayor bendición es la amada y la rechazada es botada, porque eran otros tiempos, eran otros principios para Dios. Pero en Moisés la que recibe las bendiciones, mayores bendiciones, es la rechazada. Esto ya en nuestro tiempo no es posible. Entonces, 2000 años de historia dominados bajo unos preceptos de Dios, 2000 años más de la ley con otros preceptos, y desde Cristo hasta nuestros tiempos, 2000 años más, vivimos bajo los principios de Cristo, y cuando venga el milenio viviremos bajo otros principios. Pero volviendo al caso de la herencia, es que están ahí 2 hermanos. El muchacho sabía que no iba a recibir el doble. Entonces, bueno, yo voy a recibir 1/3. Mejor se lo pido a mi papá y me lo empiezo a gastar. Centrémonos ahora en el hijo. El hijo era muy joven, inexperto. Probablemente no sabía mucho de la vida y tuvo la intrepidez de pedir por adelantado la herencia. El padre no tenía la obligación de darle, pero él le da. ¿Qué nos representa este joven y qué nos representa la actitud del padre de darle 1/3 de la herencia por adelantado a este jovenzuelo? Lo que está representando es que Dios ama nuestra libertad. A pesar que es nuestra libertad caída, Él ama la libertad y nos da bienes para que en ejercicio de nuestra libertad, aunque esté caída, nosotros seamos responsables de lo que Dios nos da. Muchas veces vemos a mucha gente que ha recibido grandes cosas de Dios y hacen mal uso de lo que Dios le ha dado. Y hay gente que se quiere apoderar del mundo cuando Dios es el que le ha dado eso. Están haciendo mal uso de los dones que Dios le ha dado. Ya rendirán cuentas a Dios. Pero si la persona quiere hacer mal con lo que Dios hace, es su responsabilidad en el ejercicio de libertad caída.
Dios le da. ¿Quieres plata? Toma esta tu plata. Hermanos, Dios no quiere autómatas. Dios quiere personas que ejerciten su libertad. Y el Señor, en su infinito amor, promueve el uso de esa libertad e inclusive bendice a muchas personas en el uso de libertad con muchos bienes. Y el Señor en su omnisciencia sabe lo que van a hacer. Y Él lo único que hace es estar en esperanza, porque esa es la esperanza del Padre, de que esa persona reflexione y venga a sus caminos arrepentido. Eso es lo que está representando este Padre. Que a pesar que Él sabe lo mal que pueden hacer con lo que Él les regala en la vida a cada ser humano, Él espera que esa persona se arrepienta. Él está en la expectativa de que esa persona recapacite cómo está haciendo uso de su libertad. Aquí el Padre representa a un Dios que nos da lo que le pedimos en el ejercicio de nuestra libertad. Pero si una persona quiere irse al infierno, el Señor no lo va a detener. Si hay mucha gente que Dios le ha dado todo les ha dado en la vida. Y si quieren ir al infierno, pues al infierno se irán en el ejercicio de su libertad caída. Dios solamente está esperando que esa persona reaccione y se dé cuenta de su mal camino. Dios en su providencia hará que esa persona entienda que está en un mal camino y que necesita regresar. Y de eso sí tenemos la seguridad que Dios en su infinito amor trabaja todos los días tratando de llamar la atención de esas personas para que vuelvan. Pero quiere que lo hagamos en la facultad de nuestra libertad. Y que aquí vemos a este joven. El Señor sabía y sabe todo lo que vamos a hacer, pero quiere que ejerzamos nuestra libertad, hermanos. Dios puede ver al ser humano en el precipicio, y si ese ser humano quiere tirar al precipicio, el Señor no va a bajar del cielo a detenerlo en ese momento, porque Él tomará la decisión. Pero Él proveerá en todo ese punto, hasta ese momento de decisión. El Señor le proveerá todo para que esa persona se arrepienta. Pero si la rechaza, ya no es culpa de Dios, hermanos. Centrémonos un poquito más y con esto terminamos en el joven. Esta vez, en esta parte vamos a terminar. Vemos aquí un joven que piensa que lo sabe todo. Piensa que tiene la experiencia suficiente para salir al mundo a hacer lo que se le plazca. Y eso le pasa a toda la juventud de todos los tiempos. El joven siempre se cree que sabe más que los padres. Llega un momento que él dice, soy autosuficiente y yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana. También representa al joven que no quiere ser supervisado, que no quiere estar bajo la cobertura de Dios. Quiere salirse de esa cobertura del hogar. Hermanos, ya estudiaremos en su oportunidad de que la iglesia proporciona cobertura a sus hijos como el hogar proporciona cobertura a sus hijos. Cuando uno decide salirse de la cobertura de la iglesia o de la cobertura de los padres, vienen consecuencias malas, siempre, hermanos, siempre. Todo el que se sale de la cobertura de Dios, de la iglesia, del hogar, siempre va a experimentar lo que experimentó este joven. Y se salen por voluntad propia porque no quieren ser supervisados, no quieren ser reprendidos, no quieren escuchar los consejos, toman decisión y se van del hogar. Y eso pasa en el mundo, hermanos. A Dios gracias que en muchos hogares cristianos, como en mi caso, más bien nuestros hijos no se quieren ir. Nosotros quisiéramos ya más bien que se vayan algunos, ¿verdad? Les amamos, pero quisiéramos también que empiecen a vivir su vida. Pero ellos están muy apegados a la familia, al hogar. Es bueno hasta cierto límite, ¿verdad? Pero en el mundo en general, hermanos, los jóvenes quieren hacer su vida. No quieren ataduras. Y el tercer aspecto de la juventud que está representado en este joven es que su énfasis es materialista, hedonista. Quieren experimentar el placer, quieren experimentar el libertinaje. Están pensando en la satisfacción y el goce de su cuerpo. Eso es un tiempo de la juventud. Por eso Salomón dice que la juventud es vanidad. Porque en la juventud uno se siente eterno, piensa que nunca va a morir, piensa que puede lograr todo, piensa cambiar el mundo, transformarlo, hacerlo mejor o hacerlo peor. Pero se sienten
que no tienen límites y quieren experimentar y quieren seguir sus propios deseos. Es muy triste, hermano, lo que pasa en la juventud de cada era. Hoy en día más que nunca, una degradación total, donde los jóvenes solamente están pensando en la satisfacción de su cuerpo. Y es triste, hermanos, porque esto le acontece a todas las generaciones. A nosotros mismos nos aconteció. Pero ahí está el Señor, que nos ama, que en medio de nuestra inexperiencia y en medio de esa visión materialista, Él va poniendo cosas en nuestras vidas hasta que recapacitamos y nos damos cuenta de que no podemos vivir así. Entonces el Señor, al comentarles esta parábola a los perdidos, Él está enfatizando en esa predisposición que tiene el Padre de salvar a los hijos a pesar de todos los errores que cometen. Entonces, hermanos, pensemos en este adelanto de la parábola. Si quieres saber más de lo que sucede, lo veremos en las próximas clases. Pero medite en lo que hemos avanzado, hermano. Medite en esto. Medite en ese amor que tiene el Señor para quienes son inexpertos y aún para los que, siendo expertos, ya en la vida cristiana cometen errores y se han empecinado en seguir cometiendo errores. El Señor siempre está dispuesto, hermanos. No seamos duros con los pecadores, seamos duros con nosotros mismos, no con los demás. Recordemos siempre el amor infinito del Padre, a la expectativa de salvar al pecador, en su infinito amor, un amor que a veces no se entiende, pero es lo que Jesús dijo, es lo que Jesús enseñó, es lo que Jesús dice del Padre, y contra eso no tenemos objeción. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por tu hermosa palabra que siempre nos instruye y siempre nos corrige y siempre nos hace ver nuestros defectos y nuestros errores. Y gracias por tu palabra, porque esta palabra es para todo aquel que se acerca a ti, confiado, sabiendo que tú amas al pecador, que no quieres que siga en pecado, que tú quieres salvarle del infierno, que tú quieres salvarlo de la perdición. Usa, Señor, tu poder para convencer a aquellos que están en pecado para que vuelvan. Y usa tu palabra para los hermanos que se han apartado de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por esta porción de tu palabra y rogamos que podamos seguir meditando en ella. En el nombre de Cristo. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor obre todo este tiempo en su corazón. Les amo, hermanos, en Cristo. Dios los bendiga.